Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos nuevamente a Cabeza Levantada River en el Campín de Bogotá ante Independiente de Santa Fe. Ese país termina empatando 0-0 y podemos decir que aquel que vio el partido, que es hincha de River, seguramente tiene que ir a festejar en el Obelisco. Y dígame usted que yo soy un exagerado total con lo que estoy diciendo, y usted lo puede decir y yo puedo fundamentar por qué estoy diciendo esto. River juega este partido 10 veces más y las 10 veces lo pierde. River hoy con muchísimos horrores, no errores, horrores que vamos a estar mencionando en esta reacción. Por supuesto que antes de mencionar toda esta serie de cosas que sucedieron y que no sabemos bien, no podemos explicar bien por qué River no perdió, antes de empezar con todo lo que vamos a estar hablando, por supuesto que te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu like, a que me dejes saber si River está capacitado para que en el Monumental se pueda quedar con la clasificación a los cuartos de final en la Copa Sudamericana 2026, y también invitándote a que compartas este video y a que actives la campanita para enterarte de todo lo que tenemos para ofrecerte en esta pequeña y humilde comunidad. Qué espanto River hoy, gente, qué espanto lo de River hoy. Pero River lo único positivo que tuvo hoy en el Campín de Bogotá solamente ha sido el resultado. River juega este partido en numerosas ocasiones más y les puedo asegurar que todas las ocasiones en que lo juegue se termina trayendo un resultado negativo. Se termina trayendo una derrota. Hoy, si el resultado se asemejaba a la justicia, tenía que haber sido 2 o 3-0 para el equipo de Independiente de Santa Fe. Y no estoy exagerando para nada. Un equipo que por supuesto que año tras año seguramente se renueva, que tiene a un Hugo Rodallega que creo que tiene como 40 años, pero que está todavía vigente, que todavía hemos visto algunos destellos de su calidad, también con Bustos, el exjugador de Talleres, pero no tiene mucho tampoco para ser tan avasallante. Y este River con grandes jugadores, porque seguramente Eduardo el Chacho Coudet va a valerse de muchísimas excusas en la conferencia de prensa que por supuesto no escuché, pero hablando de la altura, de que la cancha estaba enjabonada, de un montón de circunstancias que por supuesto pueden llegar a ser justificativos, pero no podés tener rendimientos tan bajos en momentos tan importantes del partido. Porque, a ver, River ha tenido solamente algunos destellos que le han permitido mantenerse con vida en este partido. Porque, a ver, llevarse un 0-0 a Buenos Aires para la vuelta es totalmente positivo por lo mostrado desde lo futbolístico. Hoy hay muy pocos rendimientos de 5 puntos en River. Podemos decir que hubo algunas cosas importantes o interesantes de Ángel Correa como jugador más destacado. Podríamos decir que la prolijidad del criterio de Andrada también han sido quizás una buena noticia para River. Este pibe es una cosa seria, creo yo, que hay que tomárselo de verdad en serio. Pero después el resto del equipo totalmente errático. Alguno podría llegar a decir que Beltrán también tuvo responsabilidad porque termina sacando una pelota en el primer tiempo en la que roza con la mano un remate que termina pegando en el travesaño, un remate de Bustos. Pero sacando eso, una defensa totalmente errática a la hora de sacar la pelota jugada. Un Rivero que estaba totalmente pasado de revoluciones, cometiendo muchas equivocaciones y errores groseros con la pelota en los pies. Otamendi prácticamente en el mismo registro, con algún que otro envío de cabeza rechazado. Un Martínez Cuarta que no estaba adecuado a jugar como lateral derecho y lo tuvo que hacer porque River armó mal la lista de estos octavos de final. Un pibe González por la izquierda que creo que alternó entre buenas y malas, pero por lo menos para mí hizo un trabajo positivo dentro de lo que se podía. Un Aníbal, un Fausto que no estuvieron claros, un Borré que se chocó absolutamente siempre, y un River que sufrió muchísimo, y un River constituido desde la improvisación, termina sufriendo ante un equipo que nunca resultó ser una piedra en el zapato para River. River le ganó a este equipo hasta incluso con Enzo Pérez de arquero. En las últimas 5 presentaciones como visitante también sacó buenos resultados. Pero hoy River dio pena, dio vergüenza. Y de no haber sido quizás por el factor culo de Eduardo el Chacho Coudet, se hubiese tenido que quedar con una derrota en este partido. Y no estoy siendo exagerado en nada, gente. Seguramente alguno me puede llegar a decir, cabeza, ¿cómo vas a ser tan categórico? Es un empate de visitante por Copa Sudamericana, sí lo sufrimos, pero conseguimos un empate que nos permita definir en casa, sabiendo que si metemos un gol y con nuestra gente lo terminamos sellando y terminamos clasificando los cuartos, vamos a recuperar jugadores. A ver, hay un montón de fundamentos que pueden llegar a ser aceptables de parte de aquel que no esté de acuerdo conmigo. Pero si vos traspolas este mismo rendimiento a cualquier cancha del fútbol argentino, esto te va a traer o empates y en el mayor de los casos te va a traer derrotas, porque River está cometiendo equivocaciones de jugadores de la reserva, no de jugadores profesionales. Y yo entiendo que había muchos jugadores que estaban pasados de rosca porque quizás el hecho de la presión con la que está jugando River, la presión por los resultados, la presión de ser observado por el fútbol argentino como el equipo que más gastó, el equipo que más jerarquía tiene,
le puede llegar a generar una presión, puede llegar a generar un contrapeso al plantel. Pero por supuesto que se tiene que tener la vara muy alta este plantel, porque es un plantel caro, porque es un plantel de jugadores que te tienen que dar soluciones, no que te tienen que dar algunos destellos nada más. Lo de Ángel Correa hoy fueron destellos, no fue una actuación determinante o trascendental, no es que te destrabó el partido por su propio talento. Thiago Almada hoy jugó 10 minutos porque estaba al borde de un desgarro, y dentro de esa improvisación que marco constantemente está la incorporación y prácticamente 2 o 3 partidos, o mejor dicho, días de preparación para saltar al campo de juego y tener que representar en un partido caliente la camiseta de River Plate. Y Thiago Almada no se desgarró de milagro ante Argentinos Juniors. Por eso hoy fue preservado, no porque lo estaban guardando para jugar contra Vélez, no. El partido de hoy era muy importante y River estaba completamente emparchado, con muchísimos pibes del club. Y vos te golpeás el pecho siendo River Plate diciendo traje a Otamendi, traje a el Huevo Acuña en su momento, traje a Panchito Ortega, traje a Andrada, traje a Correa, traje a Almada, traje a Beltrán, traje a Rafael Santos Borré. Está bien, está todo perfecto. ¿Quién fue el lateral izquierdo de River hoy? Fue Facundo González, un pibe que incluso no juega como lateral izquierdo y que le puso toda la onda, pero se nota que no está capacitado para ser el número 3 de River. Hoy River no tenía un lateral derecho. River tiene un lateral derecho en el container como Fabricio Bustos, que nadie sabe qué va a hacer de su vida. Tiene un lateral derecho uruguayo que no fue incluido dentro de la nómina, algo que si vos sabés que Montiel se lesiona prácticamente cada un mes y medio y que venía ya tocado el Mundial. Es cuestión de sentido común. Un lateral derecho tenés que tener. ¿Quién es el lateral derecho de hoy? Lucas Martínez Cuarta, que tuvo por primera vez desde su regreso un buen partido ante Argentinos Juniors. Y cuando está empezando a reencontrarse posicionalmente hablando, termina jugando de 4 y lo termina haciendo mal. Pero no porque el Chino Martínez Cuarta sea malo, sino porque en su vida jugó como lateral derecho. Y esta es una muestra más, de las muchas que vengo mencionando en el último tiempo, de la improvisación futbolística de River. No solamente dentro del campo de juego y en cada uno de los partidos, sino que también en todo lo que es previo a un partido de fútbol. Y les voy a marcar un simple dato para que ustedes lo tengan en cuenta y que marca las claras de que River está improvisando constantemente desde lo deportivo. Del equipo base que tiene River, 4 o 5 jugadores no han hecho la pretemporada con Eduardo el Chacho Coudet. Y alguno puede llegar a decir de que no es relevante porque son jugadores de jerarquía, son jugadores que se pueden poner la camiseta y pueden rendir tranquilamente. Pero déjenme decirles que aquellos jugadores que se incorporan a una pretemporada no solamente automatizan conceptos de parte del cuerpo técnico, sino que también van trabajando diferentes escenarios para diferentes partidos. Se prueban incluso algunos jugadores en diferentes posiciones en caso de que el equipo lo demande. River no pudo contar con estos jugadores. Y por supuesto no hay que echarle la culpa constantemente al Chacho Coudet porque forma parte, sino que también los dirigentes también tienen parte en esta cuestión. El armado de la lista de la Copa Sudamericana por lo menos es irresponsable. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que todo el mundo River sabe que Gonzalo Montiel volvió de Europa con muchísimos problemas físicos y estuvo la mitad de los partidos en los que podía estar convocado por problemas físicos. Vino con problemas físicos del Mundial. Era claro de que River necesitaba inscribir un lateral derecho, porque a Bustos lo tenés, pero lo tenés entrenando aparte en el container. Lo tenés a Giovanni González, que por supuesto no da ninguna garantía para ser lateral, pero tenés que tenerlo preparado en caso de que Montiel no pueda jugar, y Montiel no puede estar jugando 7 días sí, 7 días no, y que se medio cure de un desgarro y que vuelva a jugar para que volverse a desgarrar. No puede ser así, porque si no, no vas a poder mantener ni siquiera un equipo 2 o 3 partidos seguidos, por estas mismas limitaciones que estoy marcando. Es una irresponsabilidad que también, sabiendo que Marcos Acuña es un jugador que es proclive a tener lesiones musculares, también no tengas un relevo para él. Y hasta incluso no elegiste a Panchito Ortega porque pensaste de que Huevo Acuña se podía llegar a recuperar y no se recuperó. Y lo ibas a exigir con el punto justo de su recuperación, corriendo el riesgo de volver a lesionar al jugador por el simple hecho de querer incorporar dentro de esos 5 nuevos nombres que tenían que formar parte de esta nueva lista, no sé, a Rafael Santos Borré. Pero saliendo un poco del factor crítica a la improvisación de River Plate, vamos a pasar a hablar del partido porque me parece que es importante también marcar algunos factores que de aquí en adelante lo podemos dejar apuntado para poder desarrollarlo mejor en próximos partidos, porque los partidos van haciendo de que muchas veces las opiniones puedan llegar a mutar un poco.
Lo había dicho en la reacción anterior y lo vuelvo a marcar en esta reacción también. River me parece que tenía que apuntar a jugar con 4 defensores, 3 volantes, uno de ellos más retrasado, 2 de ellos mixtos de juego y de retroceso, 2 volantes creativos, que en este caso para mí en el ideal serían Almada y Correa, y un centro delantero participativo que entre y que salga como Beltrán, como Rafael Santos Borré o como Sebastián Driussi, con laterales que se proyecten, en el mejor de los casos Montiel, en el mejor de los casos Panchito Ortega y el Huevo Acuña, y con 2 defensores centrales que se adelantaran en el campo para tratar de hacer mucho más corto el radio en el cual pudieran converger todos estos jugadores. Habiendo dicho esto, River en la previa, en lo que habían sido los nombres que estábamos analizando antes del pitazo inicial, por lo menos para mí resultaba agradable el hecho de decir, bueno, van a intentar algo que por lo menos para mí tiene valía y por lo menos para mí tiene campo fértil para seguir creciendo, pero uno después, haciendo el análisis del minuto a minuto, va entendiendo de que si no tenés laterales que se proyecten, eso lamentablemente conspira para los 2 jugadores que son los creativos, en este caso Tomás Galván y Ángel Correa. Vale hacer la salvedad de Tomás Galván, que lamentablemente siempre para el Chacho Coudet va a ser un jugador de banda, no va a ser un jugador de creación, y es una pena que se disuelva un jugador que por lo menos para mí tenía mucho potencial para poder ser mucho más interesante y mucho más participativo. Y entiendo que el Chacho Coudet lo terminó de tirar abajo de las vías del tren. Yo creo que es un jugador que el próximo semestre va a terminar en el container o se va a terminar yendo en libertad de acción a un equipo de México, porque en River lamentablemente no le han dado los minutos necesarios, y los minutos que le han dado lo han hecho jugar de cosas que no suele jugar, hoy jugando prácticamente como un lateral bis, tratando de respaldar lo de González, que por supuesto que era atendible porque estaba siendo desbordado 2-1 constantemente, entonces necesitaba un respaldo por allí, y porque Ángel Correa se tomaba la atribución de ser ese jugador libre que River necesitaba para intentar enganchar la mitad de la cancha que estaba totalmente descompensada, y ahora vamos a hablar, y laterales que no pasan al ataque, entonces tenía que hacer absolutamente todo, no podían haber 2 jugadores en esa misma función, y por eso es que Tomás Galván fue el que tomó el sacrificio de hacer justamente la banda respaldando a González, y lamentablemente se desdibujó y creo que no fue trascendente, creo que fue de los rendimientos más bajos que River tuvo en el partido de hoy. Pero más allá de eso, y sacando esta salvedad que creo yo que es totalmente responsabilidad de Chacho Coudet, que nunca le brindó una oportunidad para jugar como jugador de creación, como el típico enganche, River en líneas generales no ha tenido un buen partido, salvo ese cabezazo de Lautaro Rivero. River no ha contabilizado llegadas al arco, salvo un remate también de Aníbal Moreno. River no ha tenido profundidad, no ha tenido momentos en los cuales ha hecho revolcar al arquero local, y siendo un equipo con los fundamentos que ha mostrado River hoy, porque alguno puede llegar a decir también, ¿no? Yo siempre proyectando a lo que puede llegar a decir la comunidad, pero siempre es bueno interactuar antes de interactuar. River seguramente, mejor dicho, el hincha, el futbolero puede llegar a mencionar de que River estaba un poco descompensado porque no contaba con Acuña, no contaba con Panchito González, no contaba con Montiel, no contaba con muchos jugadores, no contaba con Sebastián Driussi, y Thiago Almada estaba al borde de un desgarro, por lo cual prácticamente que no pudo jugar, jugó creo que 10 minutos nada más. Habiendo dicho todo esto, River estaba jugando con un equipo muy bueno, si vamos al nombre por nombre. Aníbal Moreno, Fausto Vera, Otamendi, Martínez Cuarta, Rivero, el mismo pibe Beltrán, si quieren el centro delantero que jugó, y Rafael Santos Borré. Son todos muy buenos nombres y que podrían ser delanteros, mediocampistas y defensores de cualquier equipo del fútbol argentino, incluido Boca. Entonces, el hecho de fundamentar de que River jugaba con muchos pibes, por lo menos para mí, no termina siendo del todo convincente. Más allá que en el banco de suplentes solamente tenías a Thiago Almada, no le ibas a poner a Johnny Spiff, no le ibas a poner a Lautaro Pereira porque no le vas a dar chance nunca a ese pibe, se va a terminar yendo a jugar afuera como Jaime. Pero más allá de esto que estoy diciendo, River no tenía fundamentos desde el inicio para poder ir a buscar algún tipo de respuestas o algún tipo de patriada para sacar algún resultado distinto al de un empate. River fue con la cabeza puesta en un empate. Y obviamente, ¿no? Vos tenés el prejuicio de ser un equipo del llano, que no jugás en altura y todo lo que quieras, pero el equipo colombiano superó por 2 cuerpos a River, en velocidad, en intensidad y en precisión sobre todas las cosas. River estuvo muy pero muy impreciso con la pelota. Fausto Vera teniendo que hacer las veces de volante central y de volante externo, jugando en esa doble función, abarcando más espacio del que tenía. Jugó un mal partido Fausto Vera, no vamos a decir que no. Pero Aníbal Moreno totalmente desconocido. ¿Dónde quedó ese Aníbal Moreno que se destacaba en Racing como volante central? Siempre digo lo mismo, no es un volante central aguerrido que necesita River en este momento, cuando sos un River que querés o que por lo menos aspirás a ser ultra ofensivo. Es un número 5 de posicionamiento
y de buen trato de la pelota. Es un jugador más intuitivo que de barrida, siempre lo digo. Y Aníbal Moreno, que tiene como fundamento principal la buena distribución de la pelota, viene siendo errático prácticamente en los últimos 3 o 4 partidos. Y recordando que a River le representaron 7 millones de dólares la adquisición de este jugador, por lo cual estamos muy lejos de ver ese Aníbal Moreno determinante de Racing, de Palmeiras, que incluso fue observado por la selección argentina, que parece caer en la misma maldición de los últimos volantes centrales de River, porque si vamos un poquito más para atrás, Enzo Pérez tuvo un retorno que no ha sido positivo, Nicolás Fonseca no forma parte más de River Plate, tampoco ha dejado buenos rendimientos, si vamos un poquito más para atrás, Rodrigo Villara, exactamente la misma cuestión. Entonces, hay varios mediocampistas centrales que no pudieron estar a la altura de un nivel exigente que te pide River para poder formar parte de cada uno de los partidos importantes que tiene que afrontar cada una de las temporadas. Aníbal Moreno parecía que estaba capacitado para hacerlo. Yo no sé si tendrá alguna cuestión física, alguna cuestión anímica, alguna cuestión personal que no le permita desarrollar de manera normal su buen desempeño de otras épocas, pero veremos cuánto saldo le quede en torno a la consideración de este cuerpo técnico y cuánto saldo le quede también con la camiseta de River, teniendo en cuenta de que, por supuesto, el público se expresa y el público también hace sentir su opinión a través de la reprobación o de la aprobación de cada uno de los jugadores, y Aníbal Moreno no viene siendo de esos mediocampistas o de esos jugadores que siguen teniendo por lo menos una ponderación positiva de parte del hincha de River, cuando en su momento creo yo que se lo miraba con respeto. No sé si se lo miraba con cariño, pero sí con respeto. Otro jugador que ha bajado sus acciones con el hincha de River y que ha bajado muchísimo su rendimiento ha sido Lautaro Rivero, un defensor central de la casa que hizo un muy buen trabajo en Central Córdoba de Santiago del Estero, que irrumpió en la primera división de River Plate de gran manera, haciendo muy buenas presentaciones por su trato de balón, por su agresividad para recuperar la pelota. Hoy en día muy lejos de ese jugador que ha sido convocado en su momento por Lionel Scaloni. Errático con la pelota, dubitativo a la hora de salir jugando, dubitativo a la hora de salir a cortar. No sé si Lautaro Rivero también estará pasando por alguna cuestión que tenga que ver con lo anímico, con lo mental, pero está totalmente desdibujado. Yo no sé si el jugador necesita una transferencia, necesita un préstamo o necesita cambiar de aire, porque verdaderamente entiendo de que es un jugador que no va a poder salir de esa dinámica siempre que tenga por delante dos jugadores que prácticamente es un hecho que no van a perder su lugar, porque Martínez Cuarta creo que tiene un lugar asegurado y Otamendi, por supuesto, por ser capitán y por tener la jerarquía que tiene, no va a salir del equipo. Entonces debe ser duro saber que tenés muy pocas oportunidades y que las pocas oportunidades que te pueden llegar a tocar te tocan en escenarios como estos, en los cuales corres prácticamente de punto, que sabes que te van a exigir todo el tiempo, que jugás de visitante y que no venís teniendo quizás la mejor de las actualidades deportivas. No sé si Lautaro Rivero tiene una oferta, creo que tengo entendido, mejor dicho, de que tiene algunos sondeos de parte de la Real Sociedad. También se habla del Atlético de Madrid. En su momento se había dicho que Tottenham lo había sondeado, que había ofrecido más de 15 millones de dólares. Hoy entiendo de que Lautaro Rivero, y no es por ser categórico, merece cambiar de aire, no solamente por su fútbol, sino también entendiendo de que mentalmente un nuevo desafío va a potenciar a ese jugador que dejó de ser lamentablemente por haber estado bajo la lupa para muchos hinchas de River en algunos errores en específico que sucedieron en el último tiempo. Hoy ha sido una muestra más de equivocaciones, de pocos aciertos, salvo el cabezazo que clavó en el primer tiempo, no hizo mucho más desde lo positivo y el segundo tiempo fue para el olvido. Hay que decir que Otamendi tampoco viene mostrando buenos rendimientos, con la salvedad del partido de Argentinos Juniors. Creo que Otamendi todavía no ha mostrado el nivel que puede mostrar, no ha podido otorgar la seguridad que él siente que le puede aportar a la saga central. Creo que hoy se vio muy disminuido por la falta de un compañero con garantías como puede llegar a ser Lucas Martínez Cuarta, y creo que teniendo que salir muchas veces a cortar a las espaldas del lateral, me parece que le costó y le costó mucho, sacó bastante de arriba, me parece que estuvo errático con la pelota en los pies como prácticamente todos los equipos, todos los jugadores, pero me parece que esa voz de mando, ese ordenamiento constante de la defensa y del medio campo a través de lo que él observa y de lo que él contagia, termina siendo positivo más allá de lo irregular de su rendimiento. Y sacando lo de Andrada y lo de Correa, que fueron más destellos que buenos rendimientos en general, más allá de alguna tajada de Beltrán que también ha tenido participación positiva, más allá de que tengo que hacer un paréntesis con Beltrán, tiene que practicar mucho con los pies, porque más allá de ser un arquero que sé que está capacitado para jugar en un equipo grande, si aspira a ser un arquero de selección tiene que mejorar su juego con los pies. En este último tiempo lo venimos viendo muy inseguro con la pelota bajo su pie izquierdo. Creo yo que sería un factor muy importante que lo pueda mejorar, sobre todo teniendo en cuenta de que tiene una proyección
hasta incluso podría decir de equipo europeo grande, así que veremos si Santiago Beltrán con el correr de los partidos puede mejorar ese asunto. Sacando a Andrada, sacando a Correa, sacando algunas atajadas de Beltrán, River no ha mostrado absolutamente nada. Y si quieren que vayamos a rascar la olla lo más posible, podemos decir que Juan Cruz Mesa, que entró en el minuto 90, movió un poquito el avispero con algún desborde, con algún buscapié, y Valentín Lucero, que jugó 15 minutos, también tuvo un desborde. Pero miren hasta dónde tenemos que llegar. Tenemos que rascar la olla para buscar fundamentos de por qué River sostuvo el partido. Nadie lo entiende, porque a ver, Independiente Santa Fe tuvo por lo menos 4 chances muy claras. Me acuerdo. Una de Bustos, que la termina tocando apenas Beltrán, termina pegando en el travesaño. Otra de Bustos, tras un mal cálculo de Rivero a la hora de la salida, Bustos la termina pinchando al techo del arco. Después me acuerdo otra de Bustos, también un remate cruzado, pega en el palo y se va. Y otra clara que me acuerdo también fue un cabezazo de Faúndez en el segundo tiempo, que se termina yendo apenas arriba. Una mala cobertura del Chino Martínez Cuarta, que pudo haber sido también un gol para los colombianos. En fin, fueron muy claras las situaciones, y creo que de haber sido precisos en la definición, pudo haber ganado 2 o 3-0 tranquilamente. Pero River, con este poquito que acabo de mencionar, y con un esquema muy pero muy limitado dentro de las oportunidades que tenía, porque hoy River ni siquiera tenía para completar el banco, lo mejor que hizo dentro del partido fue empatar. Pero si quiere tener aspiraciones serias de poder ser candidato en esta Sudamericana, de poder ser un equipo importante en el Clausura 2026, va a tener que mirar este partido una y otra vez para entender de que así no tiene que jugar nunca más. Porque si River, como dije anteriormente, traspola este mismo rendimiento o cualquier otra cancha, vas a empatar 1 o 2 veces. El resto vas a perder. Y yo sé que el Chacho Coudet está con ese estigma que a veces tiene culo para algunos partidos en particular, pero el culo no te va a salvar siempre. Y el Chacho sabe muy bien de que su ciclo en River está supeditado a los resultados. Por eso hasta incluso dejó de lado un poco las excentricidades de querer jugar al fútbol champagne para intentar ganar de la manera en que sea. River de aquí en adelante tiene compromisos importantes, jugará contra Vélez el próximo fin de semana, hará su presentación en el Monumental en el partido de vuelta ante Independiente Santa Fe. Veremos lo que muestra River, veremos lo que muestra River ante Vélez. Veremos lo que toca observar de este equipo, que es una caja de sorpresas, que no sabemos lo que nos vamos a encontrar, que parece que River se encuentra con algo futbolístico y de repente se termina cayendo, como en cada una de las acciones de este encuentro, en que la cancha estaba rápida, estaba mojada, parecía que estaba enjabonada, y era un programa de supermatch. Eran jugadores derrapando por un lado y por otro, jugadores sin prácticamente participación asertiva con la pelota en los pies, y que tiene que ver una y otra vez este partido para entender de qué manera no tiene que volver a jugar. Porque si River vuelve a jugar así, no se puede ilusionar nunca más en este semestre en poder ir por alguna cosa importante. Espero que les haya gustado esta reacción. Por supuesto, los invito a que se suscriban al canal, a que dejen su like, a que me dejen en los comentarios qué les parece este River hasta el momento, qué les parece rescatable este River de Eduardo el Chacho Coudet, también invitándote a que compartas este video con otros futboleros y que también actives las notificaciones para enterarte absolutamente de todo. Gracias por quedarte hasta el final, gracias por el apoyo a este canal. Como siempre les digo, esto es Cabeza Levantada y como siempre les digo también, nos vemos en el próximo video.